Creo que una buena forma de entender una cultura es a través de sus jardines. Este es un extraordinario viaje a 80 jardines inspiradores de todo el mundo. Algunos son muy famosos, como el del Taj Mahal o los de la Alhambra. También intento desafiar mi concepto de jardín. Por ese motivo, visitaré los jardines que flotan sobre el Amazonas, una extraña fantasía de la selva. Además de las residencias privadas de grandes diseñadores y un desierto en flor. Allá donde vaya conoceré a personas que comparten mi pasión por la jardinería en mi viaje para descubrir el mundo a través de sus 80 jardines más hermosos y fascinantes. El mundo en 80 jardines. Esta vez, mi viaje para ver el mundo a través de sus jardines me lleva a los territorios de los antiguos imperios del lejano oriente. Siempre he admirado los jardines zen de Japón y he sabido que sus orígenes estaban en China. Pero el profundo enfoque espiritual del menor detalle de estos jardines era algo que no podía comprender. Y he de confesar que, como la mayoría de los occidentales, los encuentro hermosos, pero desconcertantes. Aquí hay una puerta que no estoy seguro de cómo abrir. Y viendo esto, tengo ganas de saber más. Quiero ir más allá y penetrar en el jardín, o quizás dejar que el jardín entre en mí. Quiero comprender el sentido del jardín zen japonés. Así que, en esta ocasión, mi aventura me lleva a los ejemplos más famosos de la tradición zen en los templos budistas de Kioto. Pero comenzaré mucho más al oeste, y en un tiempo muy anterior, en China. Como una de las grandes civilizaciones del mundo, la religión y el arte chinos han influenciado la historia de todo el lejano oriente. Y la expresión del arte y la espiritualidad de los jardines comenzó aquí. Mi primer destino es Suzhou, a 70 kilómetros al oeste de Shanghái. Suzhou es una antigua ciudad famosa por sus finas sedas y una red de canales construidos hace 2 milenios para transportarlas. También es conocida por albergar la mejor colección de jardines históricos de toda China. Suzhou ha sido una ciudad muy importante en China a lo largo de su larga e increíblemente complicada historia. Pero empezó a destacar en el periodo llamado primavera y otoño, hacia el 450 a.C., cuando Confucio desarrollaba el confucianismo, un sistema de pensamiento y comportamiento que sigue vigente en la actualidad. 1800 años después, en el 1400 de nuestro calendario, la dinastía Ming se hizo especialmente conocida por sus jardines. Fue durante este periodo cuando Suzhou se convirtió en el centro burocrático de la China imperial, y sus jardines florecieron. Muchos de ellos fueron encargados por eruditos y por los refinados funcionarios imperiales que profesaban el taoísmo, una religión que venera a la naturaleza y anima a la gente a cultivar jardines. Voy a empezar visitando el que está considerado el mejor de todos los jardines del sur de China. Este es el más grande y conocido de Suzhou. Y el hecho de que se llame el Jardín del Humilde Administrador nos da una idea del enfoque chino respecto a los jardines y la vida. El jardín fue creado en el siglo XVI por un recaudador de impuestos retirado llamado Wang Xiansheng, que quería, no sin motivos, crear un jardín exquisitamente bello. Pero como taoísta, respetaba la naturaleza y la armonía por encima de las muestras de riqueza y estatus. Así que añadió la palabra humilde al nombre del jardín. Por supuesto, la humildad del nombre no hace referencia al lugar, sino al adinerado Wang Xiansheng. De hecho, el jardín es grandioso y atrae a un gran número de visitantes. A las 7:30 de la mañana se abre la puerta y entra el gentío.
3.000 personas al día. Se recorre en diferentes grupos dirigidos por guías con megáfonos, lo que lo convierte en un lugar extraordinario. Lo visita tanta gente porque es el jardín clásico chino por excelencia. Cada elemento debe ser contemplado como una obra de arte que captura la esencia fugaz de la naturaleza. Así que, con el telón de fondo de los blancos muros, el jardín se convierte en una serie de cuadros caligráficos y cada puerta o ventana están dispuestas para enmarcar un escenario aparentemente natural, pero en realidad cuidadosamente manufacturado. Los pabellones y edificios no son simples casas de verano. Es un jardín para pasear, y la idea es que uno utilice estos pabellones para practicar caligrafía, música o poesía. Este es uno de mis favoritos. Tiene una vista para cada estación. Esta es para el verano, con los estanques llenos de flores de loto. Y esta para el otoño, con la luna sobre los bambúes. Para el invierno, la nieve sobre las tejas. Y esta representa la primavera, con su frescura. Uno se puede inspirar en ellas para leer o escribir en la mesa. Todo unido por la propia arquitectura. Por todas partes hay puertas circulares, como lunas, que simbolizan el cielo y la perfección, con la tierra detrás. A nivel estético, tienen preciosas curvas que introducen en el jardín y que quedan recogidas en las siluetas de las plantas y los árboles que hay detrás. Este ritmo recorre todo el jardín. El agua es un elemento esencial en un jardín chino. Y como la propia Suzhou, con su laberinto de canales, este es un jardín con edificios sostenidos sobre el agua. Las plantas también tienen un papel importante a pesar de estar cargadas de simbolismo. Existen 3 especies que los chinos llaman las 3 amigas del buen carácter. El pino, por su fuerza y longevidad. El ciruelo, porque se atreve a florecer en invierno, y el bambú, porque crece alto, recto y firme. No obstante, hay más rocas que plantas en este jardín. Se colocan sobre pedestales, como las estatuas, o se presentan en mesas para apreciarlas mejor. En el jardín del humilde administrador, la piedra es el elemento dominante. Y la mayoría están dispuestas para que ocupen el espacio que las rodea. Tienen mucho significado y elegancia. Estoy seguro de que quieren decir algo. El problema es que no sé el qué. Necesito un intérprete que me traduzca el idioma de las piedras chinas. He quedado con el señor Wei, que me enseñará el significado de las rocas, y con Zhou, que me traducirá el chino. Entre ambos me explicarán el significado de las piedras del jardín chino, saboreando un vaso de té. En los jardines chinos hay rocas por todas partes, porque para nosotros la belleza está relacionada con la naturaleza. Si se mira desde esa dirección hacia aquí, tiene la forma de una montaña, y esos serían los picos. Cada una de las rocas del señor Wei se asienta sobre un pedestal diseñado especialmente. Las piedras no solo parecen montañas, también animales. Estas son como pájaros. Incluso las hay que parecen seres humanos. Es como un cuadro. Sí, Como un cuadro. Hay árboles viejos, sin hojas. Ha dicho que hiciera una broma sobre vosotros. Yo mismo he llamado a esta piedra occidentales.
La mayor diferencia entre los occidentales y los chinos es la nariz. Los occidentales tienen narices muy grandes y ojos muy profundos a cada lado. Sí. Sí. El señor Wei ha hecho lo que creo que era una broma. Me ha dicho que si no se parece a un inglés, quizás podría pasar por un alemán. Pero tampoco lo veo. Se parezcan a lo que se parezcan, estas piedras son tan valiosas porque son totalmente naturales. Queremos dejar un margen a la imaginación. Ese es el pensamiento chino de belleza. Que no esté todo claro. No nos gusta ver todas las cosas a la vez. Empiezo a aprender que aquí en China las insinuaciones están consideradas mejores guías que las indicaciones obvias. Como explica el señor Wei, en cada obra de arte debe haber un margen para que la mente viaje entre el gusto y la aversión. Me sugirió que antes de marcharme de su show visitara un jardín cercano dedicado por entero a las rocas. La Arboleda del León fue construida en 1342 y es el jardín de templo budista más antiguo de su show. Una vez que se traspasa la entrada principal, se accede a una serie de pequeños patios entre hermosos edificios llenos de elementos que celebran el mundo natural en todos sus aspectos. La fuente de inspiración de los jardines es exactamente la misma que vemos en pinturas y poemas caligráficos. Siempre el campo, la naturaleza, los árboles y, por supuesto, espléndidas partes de un árbol. Aquí, curiosamente, está el que probablemente sea el objeto más valioso de todos. Una losa de mármol reverenciada por semejar una acuarela de montañas. Para mí, esto tiene mucho más sentido que todo lo demás, por ser una hermosa casualidad. Esto sí que me recuerda a los jardines y a las pinturas. Este panel de las copas de los árboles es fantástico. Al más puro estilo indirecto chino, la Arboleda del León fue creada para simular una montaña con la forma de un león. Rocas nudosas, horadadas y retorcidas se apilan con el propósito de parecer un león, o al menos algunas partes de su anatomía, aunque a veces tengo que esforzarme para ver el parecido. Se supone que para entender este jardín tengo que dejarme llevar, intentar perderme en él. Y creo que se refieren al sentido literal. Cuando uno se confunde y se desorienta, su ser acaba desapareciendo para fundirse con la naturaleza. De ese modo, el jardín se revela como una experiencia espiritual. La multitud y el ruido no son nada espirituales, pero lo intentaré. A este tipo de jardín se le conoce como paseo, con sus senderos tortuosos que representan el camino budista a la iluminación. Miren, no me esperaba algo así. ¡Qué extraño es! Este paisaje tan surrealista está formado por piedra caliza extraída del fondo de un lago local. Y fue creado por un monje budista cuyo maestro, según el señor Wei, cabalgó sobre un león hasta llegar al sitio de este jardín, donde el animal se tumbó y se negó a moverse. Agitó su melena y los pelos salieron volando y al tocar el suelo, cada uno se convirtió en un cachorro de león. Los monjes consideraron este suceso de buen augurio y para celebrarlo crearon esta arboleda con todos esos leones saliendo de la roca.
Las plantas son cultivadas y podadas cuidadosamente para imitar las formas que adoptan en la naturaleza. Y a pesar de la extraña salpicadura de jazmín amarillo, el efecto es sobrecogedoramente gris. Es como un hueso en una playa blanqueado por el mar y el sol. Pero no resulta deprimente. La monocromía queda muy bien. Es como una buena fotografía en blanco y negro. Para mi mente occidental se trata de una extravagancia extraordinariamente kitsch, cuyas germinaciones caen de la misma planta, como en una composición victoriana o en una gruta georgiana. Es extraño, barroco y culturalmente confuso. Si parezco poco entusiasta con este jardín, no es porque no me guste. Se trata de desconcierto más que de otra cosa. Pienso en lo que me ha dicho el señor Wei sobre que las piedras son valiosas porque sugieren el mundo natural. Y creo que lo siguiente que debo visitar es la propia naturaleza y la campiña china para entender estos jardines un poco mejor. A la mañana siguiente recorro 112 kilómetros en dirección oeste, hasta la ciudad de Huangshan, en la provincia de Anhui, una zona reverenciada por los artistas chinos por su belleza natural. Visito el viejo barrio de Tunxi acompañado del guía local llamado Johnson, quien me cuenta que esta zona es famosa por sus calígrafos y sus acuarelistas. Me presenta a un famoso artista local cuyas obras están inspiradas directamente en los mismos paisajes que he venido a ver. Los jardines chinos parecen estar inspirados en pinturas. Quizás puedas hablarme un poco de esto. A mi entender, el jardín es una especie de deseo de las personas de tener un entorno mejor. Por ejemplo, en Suzhou, muchos de los jardines fueron diseñados por pintores. Por ese motivo están muy relacionados. Uno de los principios de la pintura china es la armonía entre la naturaleza y los seres humanos. Lo mismo sucede en los jardines. Por ejemplo, este no es un pino corriente. Se trata de una variedad nacional llamada pino de bienvenida al visitante. Como cuando uno se encuentra con un viejo amigo y le da un gran abrazo. Y eso mismo se da en los jardines chinos. Entonces parece clara la línea que une Huangshan con el arte y con los jardines. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si los antiguos jardines estaban inspirados en pinturas de paisajes concretos que siguen siendo una inspiración para los artistas actuales, tengo que ir a verlos por mí mismo. Estas son las montañas amarillas, una cordillera con 77 picos en 150 kilómetros cuadrados. Es impresionante ver cómo crecen los árboles en la roca viva. Miren ese árbol. Es exactamente igual que los ciruelos de los jardines de Suzhou. Ese es el efecto que tanto se esmeran por reproducir. Eso lo explica todo. ¿Qué me dicen de esto? Es el paisaje más impresionante que he visto en mi vida. Ves los cuadros, ves los jardines y parecen ser una caricatura.
casi un dibujo animado de las montañas. Pero cuando uno sube aquí, se da cuenta de que no ha visto ni la mitad. Este es Pino de Bienvenida, del cuadro del señor Yu. Este es el paisaje que pintó. Sinceramente, creo que para entender los jardines chinos hay que venir aquí. Puede que resulte algo complicado para el visitante medio, pero debería hacerlo. Miren ese árbol. Crece directamente sobre la roca. Ahora entiendo lo que llaman penjing aquí en China y bonsái en Japón. Probablemente tenga cientos de años. Tiene mucho sentido que se tomen tantas molestias para reproducir algo así y enseñan por qué son tan valiosos. Se llaman montañas amarillas porque en el siglo VIII se pensaba que el emperador amarillo, Xuanyuan, se había vuelto inmortal aquí. Así que además de su belleza, este paisaje inspira buena disposición y pureza espiritual. Todos esos candados que parecen una guirnalda resultan bastante extraños, pero tienen una bonita historia. Los amantes vienen a esta fantástica vista y ponen un candado con sus nombres grabados. Lo cierran y tiran la llave. Y la unión no puede romperse, a menos que encuentren la llave y abran el candado. Ahí abajo hay un montón, así que es complicado. Cuando uno sube aquí y ve todo esto, se da cuenta al instante de por qué tiene tanta influencia en la cultura y el arte chinos. Mirar a las montañas y saber que esto está aquí es como un tesoro. Es lógico que todos quieran capturarlo en sus pinturas y crear jardines que encierren el secreto de este lugar, porque es mágico. No he visto nada igual en este planeta. Mi visita a las montañas amarillas me ha dado la clave para entender los jardines chinos. Ahora, antes de marcharme a mi siguiente destino, en Japón, me gustaría visitar el más grandioso jardín de todos. Me dirijo al norte, a la capital china, Pekín. Pekín es una ciudad que ha vivido muchos cambios y revueltas a lo largo de los siglos, incluidas belicosas dinastías imperiales, la invasión japonesa, la Segunda Guerra Mundial y una revolución cultural en los años 60, durante el gobierno comunista del presidente Mao, que destruyó gran parte del patrimonio cultural del país. Yo tenía 21 años cuando murió Mao y fui un adolescente durante toda la revolución cultural, por lo que la idea de visitar el país era imposible. Entonces era un lugar remoto, hostil y aterrador. Y aunque hace 30 años de aquello, me parece que fue ayer. Así que estar aquí es asombroso. Hoy, China pasa por una revolución cultural muy diferente, de intensa industrialización y crecimiento económico masivo. Con la capital como sede de los Juegos Olímpicos de 2008, todo el país se ha vuelto mucho más accesible para los turistas. Por eso puedo venir aquí a visitar uno de los jardines más espectaculares de China.
El motivo por el que he elegido este jardín en concreto es que quiero ver si la línea que tan claramente siguen los jardines de Suzhou, en referencia a las montañas amarillas, se extiende a los jardines imperiales. Después de todo, la China imperial era la fuerza dominante, y eso es algo que no se puede ignorar cuando se trata de jardines o cualquier otro aspecto de China. De hecho, estoy pasando por una gran puerta, y es la primera vez que veo pinos con las ramas hacia abajo, directamente desde las montañas amarillas, creo yo. El nuevo Palacio Imperial de Verano es el mayor jardín imperial de China. Fue construido justo a las afueras de la ciudad como retiro estival para la familia imperial, apartado del calor y el ruido de la ciudad prohibida que se encuentra en el centro de Pekín. En el siglo XXI, este retiro es visitado por más de 5 millones de personas al año, chinas en su mayoría. Mi primera impresión en esta mañana de invierno es que es precioso, pero inmenso. Así que he comprado un mapa. Creo que lo necesito para orientarme. Vaya, la piedra está fría. Vamos a ver. Yo estoy aquí, y pueden ver que es un punto minúsculo. El jardín tiene más de 280 hectáreas, de las que el lago ocupa 3/4 partes. Comparado con los jardines de Suzhou, es increíblemente grande. Pero tengo todo el día. El primer jardín se creó aquí en el siglo XII, unos 50 años después de la conquista normanda de Inglaterra, y es una acumulación de más de 800 años de uso y desuso, grande en espacio, tiempo y concepto. Este puente sobre el canal lo construyó Kublai Khan para conectar el palacio con la ciudad prohibida. De ese modo, el emperador podía venir desde la ciudad prohibida por el canal, que parece bastante sofisticado, y bajo este extraordinario puente, hasta el país de la fábula, el mágico mundo del palacio. Como los jardines de Suzhou, el Palacio de Verano fue construido según las creencias budistas y taoístas, pero todo se hizo a una escala impresionantemente grande, especialmente el lago. Fue ampliado durante la dinastía Qing en 1750 por el emperador Qianlong, que empleó a 10.000 obreros para darle forma de melocotón y celebrar así el 60 cumpleaños de su madre. El melocotón es el símbolo chino de la longevidad. Con la tierra extraída del lago, creó 3 islas que representan a famosas montañas míticas, y a un lado creó un montículo llamado la Colina de la Longevidad, de nuevo para simbolizar la larga vida en este mundo y en el siguiente. Este es el gran mirador, solo que el día que he venido a admirar el jardín hay niebla. Puede que el aire frío y contaminado no fuera muy saludable, pero daba al Palacio de Verano una belleza fantasmal. El verano lo habría vuelto demasiado tangible. No sé lo que no puedo ver, pero lo que veo es exactamente igual a algunos de los cuadros que presentan a las montañas rodeadas de niebla. En el siglo XIX se construyó un largo corredor para ver el jardín con tiempo húmedo, y está cubierto de un arte menos etéreo. Mide 728 metros de largo, con 273 de estas secciones individuales. La idea es que cada parte enmarca un paisaje y está todo pintado. Hay más de 8.000 pinturas, cada una de las cuales cuenta una historia. Un jardín de casi 300 hectáreas no se puede abarcar en una sola visita.
especialmente si está cubierto de niebla. Pero deja una impresión inolvidable a pesar de que solo hayamos podido ver retazos entre la niebla. En cierto modo, me alegro del día gris y ventoso en que he visitado el Palacio de Verano, porque a lo largo del día el cielo y el agua se han fundido, y las ramas desnudas, los reflejos en el agua y las siluetas de los edificios han creado una belleza accidental que para mí es la esencia de lo que intentan conseguir los jardines chinos. Eso ha sido una gran revelación para mí, y siento que me ha preparado mucho mejor para ir a Japón y ver cómo han evolucionado a partir de las mismas influencias, pero en líneas paralelas, hasta llegar a algo ligeramente diferente. Parto hacia el este rumbo a Kioto, en Japón, para ver algunos de sus jardines tras la experiencia china que espero me haya preparado para el desconcertante y hermoso vacío del Zen. Y aunque la influencia china era profunda y dio origen a la jardinería en Japón, los japoneses tomaron lo que quisieron de ella y desarrollaron su propio estilo. Si quieren ver los grandes jardines Zen, tienen que ir a Kioto. Fue fundada en el 794, cuando el budismo, una de las nuevas influencias clave, florecía en China. Kioto fue la ciudad imperial y capital del Japón hasta 1868, además del centro artístico y cultural del país, donde se practicaban las artes del teatro, la música y la jardinería. Kioto es famosa por sus maravillosos jardines, muchos de los cuales son verdaderamente antiguos y venerados. Pero he llegado a una ciudad muy contemporánea y bulliciosa que, aunque no tenía por qué ser de otro modo, no era lo que me esperaba. No obstante, aquí hay más de 2000 templos y santuarios, y casi todos tienen jardines. En esta ciudad tan poblada, apretada entre montañas, los edificios y los jardines se hacen más pequeños. No se desperdicia ni un centímetro de espacio, e incluso el más mínimo rincón está cultivado con exquisitos detalles. Miren este pequeño jardín con estanque. Hay carpas. Carpas en un estanque en medio de la calle, al lado de una tienda, con el agua cayendo hasta la alcantarilla. Esto sí que es atención al detalle. Encantador. Sigue habiendo indicios de la influencia china por todas partes. Los pinos, símbolos chinos de fuerza y longevidad, son bastante comunes, podados y cuidados hasta la última aguja. Este pino tan hermosamente podado es precioso, pero no parece muy significativo hasta que uno se da cuenta de que la rama que corre a lo largo de la fachada es una rama de bienvenida. No obstante, son los enigmáticos jardines Zen los que he venido a visitar. Y como resultado de todo lo que ya he visto en este viaje, espero poder comprender su sentido. Tras ver las montañas amarillas y visitar China, todo ha cobrado más sentido. Puede que suene arrogante decir que lo entiendo, y no pretendo fingir haber vivido un momento de iluminación, pero siento que no tengo que explicarlo. Por un lado están las montañas amarillas surgiendo de una capa de niebla, una imagen que captura esa esencia, esa hermosa y frágil reducción, fijándola bellamente en el espacio. Y por otro lado, he visto que la grava representa el vacío mental, y las piedras y el musgo son momentos de percepción que surgen en él. Esto es todo lo que se puede hacer en la vida. Pero en cierto modo, toda esa intelectualización no importa, porque no se trata de eso. Y estando aquí, parece perfecto.
Voy a ver el jardín al amanecer. Y tengo media hora para mí solo antes de que llegue el gentío y se rompa el hechizo. Es un capricho del destino que este jardín o cualquiera de los de Kioto aún sobrevivan, pues fue designada objetivo de una de las bombas atómicas norteamericanas en la Segunda Guerra Mundial. Se salvó gracias a la presión ejercida por el secretario de Estado para la Guerra, Harry Stimson, que había visitado la ciudad y visto su excepcional riqueza cultural. Por ello la bomba fue lanzada sobre Nagasaki. Para poder ver algunos jardines zen con paz y tranquilidad, cojo un taxi hasta un antiguo complejo de templos, uno de los tesoros menos conocidos de Kioto. Miren, es impresionante. De camino, atravesamos un inmenso bosque de bambúes. Tengo que detener el coche y echar un vistazo. Es precioso. Los bambúes crecen libremente por toda China, Corea y Japón, dominando las culturas allá donde crecen. Pero en Japón, más que en ningún otro sitio. Existen 1000 especies diferentes y se dice que aquí se le dan más de 1000 usos. Es omnipresente, es parte de la vida. Está en vallas y canalones. Los árboles están sujetos con bambúes y la ceremonia del té tiene el sello del bambú. Obviamente es muy útil, pero es mucho más que eso porque se le honra por su rectitud, firmeza y fuerza. Así que un bosque como este, que obviamente es muy bonito, es también un lugar lleno de todas esas cualidades que se pueden absorber al pasear por él. Debidamente reconfortado, con una saludable dosis de rectitud, firmeza y fuerza, continúo mi viaje. Voy al complejo de templos de Daitokuji, donde se encuentra mi siguiente jardín. Este mapa nos da una idea del colosal tamaño de este complejo. Si yo estoy aquí, el área con sus 24 subtemplos cubre toda esta enorme superficie. Estos subtemplos contienen cientos de jardines zen, en su mayoría creados durante el período más violento de la historia de Kioto. El primer estilo verdaderamente japonés, el jardín seco, fue encargado y ocasionalmente creado por los guerreros samurái durante la sociedad medieval, que practicaban el budismo zen, y los utilizaban como una ayuda para la contemplación y la expresión de la iluminación zen. Voy a visitar el grupo más antiguo del complejo, Ryogenji. No obstante, mi propio viaje espiritual debe comenzar intentando meter mi pie del 44 en unas delicadas zapatillas japonesas. No me entran. Tendré que lucir mis calcetines. El templo de Ryogenji fue terminado en 1505 y contiene 5 jardines que rodean el edificio central. Esto es Ishida, el jardín de roca, y desprende una energía increíble creada por la grava, que pretende representar el mar, y las rocas, que son como islas. Casi se puede sentir el oleaje alrededor de ellas, aunque esas piedras nos parecen preciosas y absolutamente abstractas. En realidad, representan a las tortugas. Y esas más altas de ahí son las grullas, ambas símbolos de longevidad y buena suerte. Y en medio, el monte Horai, la montaña legendaria. 3 elementos que se encuentran una y otra vez en los jardines secos. Me encanta, es precioso.
Todos estos jardines están diseñados para verse desde los edificios, que se alzan sobre plataformas. Por eso vemos estas pasarelas de madera alrededor, que permiten contemplar los jardines desde cierta altura. Nadie los pisa, excepto los monjes, y su trabajo es atenderlos. Este estilo de jardín se denomina Karesansui, que significa paisaje seco, lo que, por supuesto, no quiere decir que solo utilicen piedras, sino que el agua no es un elemento habitual. Este jardín de musgo tiene una roca que surge del centro y que representa a la montaña sagrada de Shumisen, centro del universo budista. La idea del universo en su inmensa complejidad está representada en este jardín relativamente pequeño a través de la piedra y el musgo. Resulta bastante ambicioso. Estos jardines son microcosmos de la filosofía budista, y en ellos subyace la creencia de que no importa lo grande que sea el concepto, siempre se puede expresar en un espacio pequeño. Este es el jardín de piedra más pequeño de Japón, Totekiko. Es un espacio sublime. Y estos bordes de mármol, los montantes y el tejado forman parte del jardín. El simbolismo es el de una piedra que cae al agua y forma ondas. Se puede imaginar el efecto perfectamente. Muchos de los aspectos típicos del Zen no se pueden describir, ya que no hay palabras apropiadas. Pero este jardincito probablemente sea la descripción más perfecta del Zen. Y muestra el hecho de que hasta el hecho más insignificante tiene una consecuencia. Cada gota que cae en el agua provoca una onda. Y la vida está llena de incidentes que, aunque pequeños, nos afectan a nosotros y a todos los demás. Todo eso está aquí. Todo está en este jardín. Los jardines secos están diseñados específicamente para ayudar a la contemplación. Pero al otro lado de Kioto hay otro tipo de jardín zen que quiero visitar y que implica un compromiso físico a través del ritual. De camino allí me encuentro en medio de la reunión anual de horticultura más grande de Japón. Los cerezos empiezan a florecer. Este es un momento de gran alegría porque anuncia la llegada de la primavera, aunque algo fría, y es un símbolo optimista de un nuevo comienzo. Hanami significa ver el cerezo en flor, y es la tradicional celebración japonesa de la llegada de la primavera. Hanami se remonta al siglo VIII, cuando los nobles japoneses recitaban poesías bajo las copas de los árboles en flor. Tras presentar mis respetos a los maravillosos cerezos en flor, me dirijo a un jardín creado para el más conocido de todos los rituales japoneses zen, la ceremonia del té. Los jardines de la ceremonia del té empezaron a aparecer en Kioto a principios del pacífico período Edo, que comenzó en 1603. El té fue introducido en Japón desde China, en el siglo IX, y empezó a utilizarse en los rituales religiosos en los monasterios budistas. Los samuráis lo tomaron con otros aspectos del zen, y la ceremonia evolucionó hasta una práctica ritual en sí misma. Urasenke es una de las 3 escuelas que llevan a cabo el Chado, que significa el camino del té, y su jardín está diseñado para inducir el marco mental adecuado en quienes participan en la ceremonia.
El jardín que rodea la casa de té recibe el nombre de Roji, que significa suelo cubierto de rocío. Es un lugar de gran pureza en el que los participantes se desprenden de sus preocupaciones diarias y del envilecimiento del mundo exterior. El anfitrión rocía el jardín para purificar la zona y también como signo de bienvenida a sus invitados. Como es una señal de respeto, se requiere mucho esfuerzo para cuidar el jardín. El objetivo, como en China, es mantener el efecto de que el hombre no ha intervenido en su perfección. El jardín de té es pequeño. Tiene aproximadamente el tamaño de un jardín doméstico británico y la disposición está diseñada en torno a un camino curvo que busca modificar nuestro sentido del tiempo. Las piedras son resbaladizas y distribuidas irregularmente a propósito para ralentizar nuestro paso por el jardín. En Gran Bretaña el musgo es una de las peores pesadillas de los jardineros. Aquí es cultivado y cuidado con más mimo que el mejor césped. El Roji debe parecer natural, por lo que no se plantan árboles que sobresalgan, ni flores o plantas con un perfume fuerte. El objetivo es enfatizar la cualidad natural del jardín y la propia naturaleza. Por ello no hay formaciones de rocas llamativas o dignas de admiración, y no depende de la belleza de las flores. Cada minúsculo detalle tiene su significado. Los caminos que no hay que seguir están marcados con una piedra atada con un cordel negro. Incluso eso son elegantes obras de arte. La pileta es para que el anfitrión y sus invitados se laven las manos y la boca y se purifiquen antes de entrar en la casa de té. Tras purificarse, se dirigen a la entrada de la casa de té. Es muy pequeña y solo se puede acceder gateando. En el pasado los guerreros se veían obligados a quitarse la espada, símbolo de su rango. Al hacerlo entraban en un mundo especial donde se manifestaban los 4 principios del té: la armonía, el respeto, la pureza y la tranquilidad. Todos los que entraban lo hacían encorvados, en igualdad, sin importar su rango o su posición. Una vez dentro, tiene lugar la sobria y refinada ceremonia del té. No exagero en la atención al detalle con la que se celebra el ritual o en cuánto me duelen las rodillas después de un tiempo. El té verde en polvo es batido hasta conseguir una espuma precisa y se entrega a los invitados para que lo beban. Mientras esto sucede, el camino vuelve a ser rociado. Los acicalamientos continúan durante toda la estancia de los invitados porque un fallo en la presentación podría ser considerado un insulto. Consciente de esa delicadeza, intento ocultar el hecho de que el té sabe horrible. Es extraño, pero interesante. En este jardín todo está controlado y constreñido. Cada planta es recortada, atada y retorcida, y las piedras se colocan con precisión. Es como si hubiera una gran tensión entre la veneración japonesa por el ritual y la tradición y su amor por lo nuevo y la innovación, porque las plantas siguen creciendo, siempre se están renovando. Si se retirara la presión, estallaría todo, y eso es lo que da a este lugar, y quizá a la cultura japonesa, esa sensación de energía contenida. Es realmente fascinante. Hasta ahora, he vislumbrado algunos de los orígenes de los jardines japoneses y rastreado su inquebrantable tradición, mucho más antigua que la de cualquier jardín europeo. Pero también me gustaría ver un jardín zen moderno, algo que relacione el amor de este país por la innovación y por sus antiguas tradiciones. Creo que este es bueno.
Estupendo. En el centro me reúno con Yukiko, una intérprete japonesa que va a enseñarme un templo que se atrevió a probar algo nuevo y diferente. Pero antes tengo hambre, y como antídoto para el lento ritual de la ceremonia del té, decidimos probar algo de comida rápida japonesa. ¿Dirías que esto es comida tradicional? Sí, muy tradicional. Es un almuerzo rápido y puedes sorber. Muy bien. ¿Así muestras tu masculinidad? Mostráis la masculinidad sorbiendo fuerte. Desde luego mi mujer no lo aprobaría. ¿Cómo era? Sorbstástico. Bien, muy bien. Aprendo rápido. Bien. Eso ha sido muy japonés. Estaba delicioso y me ha encantado sorber. A continuación nos dirigimos al jardín del templo, cuyo creador tuvo el valor de romper con la tradición y modernizó el concepto de paisaje seco. En su época fue verdaderamente revolucionario. Tofukuji es el templo principal de la secta Rinzai del budismo Zen, y aunque fue construido en 1236, es famoso por sus controvertidos jardines Zen del siglo XX. Fueron diseñados y construidos en 1939 por el desaparecido Mirei Shigemori, un paisajista y erudito cuyas obras mantienen las formas tradicionales japonesas y abrazan la modernidad occidental y oriental. Lo primero que me impacta es la espléndida escala a la que contribuye el contexto. Los edificios del complejo del templo son enormes y bonitos. Líneas limpias y poderosas, verticales. Y las piedras los igualan en fuerza y vigor. Aunque a los ojos de un occidental sin conocimientos, el jardín puede parecer convencional, su creación provocó un gran revuelo. Las piedras son inusualmente numerosas, y lo que más impactó a los tradicionalistas es que muchas yacen de lado en vez de en vertical. Puede que parezca una nimiedad, pero fue una rotura radical de la tradición. Tras un incendio en la década de 1930, Mirei Shigemori donó el diseño de los jardines para contribuir a la reforma del templo, con la condición de que su obra no fuera alterada en ningún sentido. Los monjes accedieron siempre y cuando los materiales salvados del fuego fueran reciclados. Aunque el abad y los monjes aceptaron sus diseños, el público quedó traumatizado. Algunas piedras no eran naturales, sino esculpidas a mano. Las azaleas fueron recortadas de modo artificial y el musgo sigue patrones geométricos en vez de crecer de forma natural. Pero ¿por qué disgustó a tanta gente? El nieto de Shigemori, un famoso diseñador de jardines por derecho propio, ha venido a Tofukuji para explicarme el origen del intrigante jardín de su abuelo. ¿Cuál fue la reacción a su diseño? La verdad es que tuvo muy mala acogida porque Tofukuji es un templo histórico tradicional muy antiguo. Como se puede ver, hizo un jardín basado en nuevas ideas, especialmente la zona del fondo. La gente pensaba que había hecho un diseño occidental porque parecía un tablero de ajedrez. En realidad, se trata de un diseño tradicional japonés, pero la gente no lo sabía y adquirió muy mala fama. El verdadero motivo por el que a la gente le disgustaba tanto es que introdujo técnicas occidentales en el espacio sagrado de un templo. Pero Shigemori creía que los jardines japoneses de su época se habían convertido en imitaciones del pasado sin sentido. Quería crear un nuevo jardín que tuviera significado en la vida moderna, igual que los antiguos lo habían sido en su época. Se puede ver claramente por qué sus diseños fueron malinterpretados por algunos críticos japoneses
como demasiado occidentales, una crítica terrible por aquel entonces. No obstante, su diseño de tablero de ajedrez es muy tradicional y aparece en kimonos, celosías y casas de té. El simbolismo zen sigue estando inherente en el diseño, por lo que creo que es fabuloso. El cuadrado sigue manteniendo un diseño tradicional, aunque nunca visto en un jardín, y mucho menos en el de un templo. Pero la regularidad se disipa gradualmente y si se mira con atención, se puede ver cómo el musgo va desapareciendo hasta que se pierde en la grava. Los cuadrados se desintegran en la nada. Pero, por supuesto, la nada tiene mucho que ver con el mundo ordenado. Sea cual sea nuestra interpretación, resulta inspirador y hermoso. Y, en mi opinión, encaja perfectamente en este templo. Este jardín de musgo rompió eficazmente el diseño japonés, liberándolo de las cadenas de la tradición. En un principio fue considerado impactante, pero ahora es el más famoso de los jardines japoneses del siglo XX. ¿Pero qué hay del siglo XXI? ¿Cree que alguien como su abuelo podría diseñar un jardín en un templo que fuera tan radical y provocador como este? Sí, creo que puede pasar y que debería pasar. Este jardín ya tiene 70 años y puede que en aquella época fuera moderno y contemporáneo. Pero ya ha pasado mucho tiempo y las cosas cambian. Hay muchas nuevas ideas que deberían incorporarse. Por desgracia, aún no se ha hecho nada al respecto. No ha habido muchos cambios, pero debería haberlos. Hágalo, es su turno. Sí, hará lo que pueda. Comencé este viaje seguro de que admiraría y disfrutaría los jardines de China y Japón, pero también sintiendo que eran acertijos para los que no tenía respuesta. Las montañas amarillas lo cambiaron todo y me ayudaron a explicar cómo, a través de los pintores y poetas, los jardines chinos fueron creados para destilar la esencia de la naturaleza. Los jardines zen de Japón siguen siendo un enigma y no tienen una respuesta fácil, pero puede que tampoco una difícil. Creo que si me esfuerzo por interpretarlos no voy a captar su sentido, y la mejor forma de explicarlos parece ser esta. Cuando uno trabaja en el jardín y de repente canta un pájaro, entra un rayo de luz o simplemente se siente bien con el mundo por estar plantando algo, sabe que durante unos segundos ha alcanzado la perfección. En eso me parece que consiste el Zen, y es bastante accesible. Todos lo sabemos. El problema es encontrarlo.